esta tarde. Doctor Hernández Licona, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, doctor Gonzalo Hernández, ¿de qué tamaño es la pobreza en México en este momento? Pues mira, la última cifra es del 2020, la última cifra oficial, alrededor de 56 millones de personas. Si tú recuerdas, Juan Carlos, entre 2018 y 2020, la pobreza en México aumentó en casi 4 millones de personas, 0.8, lo cual nos llevó de 52 a 56 millones de personas. Obviamente, atrás de ello hay muchas causas. La pandemia es una de ellas. Y también, pues yo digo, decisiones que no siempre han sido las correctas por parte de los gobiernos, ¿no? Sí, me dice una de las razones es la pandemia. Ahora, a la pandemia se le suma la situación de la guerra en Ucrania, que hasta cierto periodo causó un aumento inusitado en los precios de los alimentos. Pero esta inflación, que si bien no impacta únicamente a México, esta inflación que estamos viviendo, ¿qué tanto va a hacer que la cifra de 56 millones incremente? ¿Se puede estimar? Mira, depende, no te puedo decir cómo va a quedar la pobreza en 2022, por ejemplo. El INEGI está en este momento, Juan Carlos, llevando a cabo las encuestas en los hogares en todo México para saber de qué tamaño es la pobreza en 2022. Va a terminar la encuesta en noviembre. Pero va a depender mucho de si la inflación le está o no ganando a los salarios, ¿no? Parecería que la inflación, especialmente de los alimentos, Juan Carlos, ha sido muy grande, ¿no? Nos ha pegado al bolsillo de todo el mundo el ir al súper, el ir al mercado, el comprar alimentos. De hecho, los alimentos han crecido mucho más sus precios que la inflación promedio. Por lo tanto, si hay la pobreza vuelva a repuntar en el 2022, otra vez de cómo le pudiéramos o no ganar la carrera a los precios por parte de los salarios, ¿no? Sí, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari ha habido programas sociales, Solidaridad, y han ido cambiando de nombre con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, que ha universalizado algunos programas sociales. ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué no han funcionado? ¿Por qué la pobreza en lugar de bajar sigue creciendo? O al menos no se ha contenido la pobreza. ¿Qué ha fallado en los programas sociales, tanto del periodo conocido como neoliberal y de este periodo que actualmente estamos viviendo? Mira, te doy un dato. Desde el 2008 hasta la fecha, cada año en promedio, se han gastado 1.2 billones de pesos en política social, en programas sociales, de 2008 a la fecha. Y la pobreza, en porcentaje, ha subido de 9 a 52%. Por lo tanto, sí parece que la política social no ha sido, no son suficientes, sino que le faltan muchas cosas. Y te voy a platicar, yo sé que tenemos poco tiempo, pero te puedo decir un par de cosas. Uno, los políticos hace varias décadas han pensado que la parte central para bajar la pobreza son los programas sociales. Y de ahí la creación de la Sede Sol, y de ahí los programas sociales que unos están mejores que otros. Pero me parece que se les ha olvidado que la pobreza, Juan Carlos, es un síntoma de muchas cosas que están mal en el país. Por ejemplo, un país que no tiene crecimiento económico, un país cuyos empleos no crecen, es un país que está proclive a tener pobreza. Un país que no tiene una política social que se fije en el acceso efectivo a los derechos sociales y con ello y la igualdad de oportunidades, en un país que la justicia depende del bolsillo que tengas y de a quién conozcas en el gobierno, cuando hay muchas cosas que están mal, hay pobreza. Entonces, por un lado, no todos los programas sociales son buenos, de hecho, unos son muy malos, ¿no?
2, el enfoque no ha sido el adecuado. Y 3, no se toma en cuenta el crecimiento económico, que en México ha sido muy pobre. Y el último elemento que quiero mencionar, Juan Carlos, es el hecho claro que para muchos gobiernos, incluido, en la política social tiene un elemento electoral y electorero, más que un elemento de apoyo a la población en pobreza. Te doy un dato. Hoy le llega menos programas sociales a la población más pobre que en el sexenio pasado, a pesar del incremento que ha habido en el monto de la política social. Quiere decir que en este gobierno, a pesar del primero a los pobres, ha importado mucho más que haya mucha gente, que haya familias a todo lo largo con apoyo, en vez de dárselo a la gente más pobre. Eso quiere decir que los programas para reducir la pobreza no están sirviendo. Sí, es decir, el modelo de focalizar en lugar de universalizar sería mejor para combatir la pobreza, aunque ya focalizado se ha manejado en los últimos años. Déjame decirlo diferente. Sí. Universalizar algunos apoyos es importante, pero parece que con el afán de universalizar se te olvida focalizar, ¿no? En cualquier esquema, ya sea un programa social focalizado o un programa social universal, en cualquiera de los dos, tú tienes que tener una muy buena forma de focalizar a los más pobres, porque si no lo haces, aunque sea universal, no llega a los más pobres, porque es mucho más complicado, Juan Carlos, hacer llegar el apoyo a los más pobres que al promedio de la población. Entonces, aunque tú quieras hacer una política universal, si no focalizas, como está sucediendo en este gobierno, no llega a la población, el apoyo a los más pobres, y por lo tanto tu política social no es primero los pobres. Sí. ¿Hay algún país del mundo que le haya encontrado la cuadratura al círculo? Es decir, que haya podido reducir la pobreza vía alguna política pública. Mira, es una mezcla de cosas. Por ejemplo, China ha reducido la pobreza extrema casi a cero, con una combinación de crecimiento económico. Tú sabes, el público sabe que de los países que más crecimiento económico han tenido son los chinos. Y cuando decimos crecimiento, lo que estamos diciendo es creación de empleos y generación de salarios y de sueldos para muchas personas. Cuando un país crece al 8%, como ha crecido China, tú tienes un impulso que hace reducir la pobreza. Si lo combinas con una política expresa como la China para reducir prácticamente a cero la pobreza extrema, tú tienes resultados, pero tiene que ver con presupuesto y tiene que ver con acción política y voluntad política, ¿no? Sí, entonces China es un ejemplo de que al crecer la economía entonces se reducen los niveles de pobreza. Y habla usted de pobreza extrema. Me dice, ha crecido, en el último dato, creció 4 millones de personas, el número de personas pobres en nuestro país, de 52 a 56 millones. Y en el tema de la pobreza extrema, ¿alguna política pública en este país ha funcionado para, de perdida en ese rubro, que es importante, por supuesto, que es muy importante, se haya abatido de alguna forma el número, o también sigue creciendo la pobreza extrema? Mira, no ha abatido, pero sí. A ver, la pobreza extrema en México ha tenido mejor suerte que la pobreza en general, porque hay periodos en los cuales se ha reducido la pobreza extrema. Por ejemplo, entre 2014 y 2018. Y eso tiene que ver con dos cosas. Hubo, a diferencia de hoy, un poco más de crecimiento económico, pero había programas que, sin ser perfectos, Juan Carlos, sí estaban focalizados y sí mejoraban la situación, no solamente de ingreso, sino de acceso a servicios básicos. Entonces, en esos años se pudo ver un mayor acceso a la electricidad, al agua potable, a la educación pública y privada, y esas cosas reducen la pobreza. Entonces, tú tienes una
algunos programas focalizados que sirven bien, sin que sean perfectos, tú puedes reducir o al menos contener esa pobreza extrema porque están dirigidas las acciones a la población con mayor pobreza. Cuando tu focalización se pierde, eso ya no está ahí. Cuando tú dejas de poner atención, Juan Carlos, en el acceso a los servicios de salud, como pasó en ese sexenio, me parece, Juan Carlos, que el peor resultado que yo puedo decir que ha sucedido en estos 4 años de gobierno de López Obrador es lo que le pasó al acceso a los servicios de salud. Desapareciste el Seguro Popular y lo cambiaste por nada. O sea, no hubo, el INSABI no era nada y la gente se quedó sin nada. La carencia de acceso a los servicios de salud aumentó de manera importante entre 16% en 2018 y 28% en 2020. Es decir, cuando tú no pones empeño en no solamente que los apoyos monetarios lleguen a los más pobres, sino mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud o educativos a los más pobres, no hay de otra más que la pobreza suba. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social se creó en este país justamente para medir la pobreza, para medir la calidad de los programas y para medir la eficacia de los programas de la política pública en materia de combate a la pobreza. El Coneval, desde su creación a la fecha, ¿en qué se encuentra en este momento? ¿Está funcionando el Coneval? ¿Está ayudando como un instrumento para recomendar políticas en materia de desarrollo social, de combate a la pobreza? ¿Está midiendo correctamente la pobreza con base en los números del INEGI? Sí, el Coneval está haciendo un muy buen papel, como siempre. Está midiendo la pobreza conforme se acordó desde hace muchos años. El Coneval sigue haciendo evaluaciones de programas y sigue señalando cuando los programas tienen retos, tienen fallas. Entonces, si uno abre la página del Coneval, uno puede ver muchas evaluaciones diciendo qué va bien o qué va mal de los programas. Eso me parece que es un buen trabajo. Qué bueno que lo que el legislativo creó hace muchos años sigue funcionando todavía. Todavía no le quitan presupuesto para que no funcione. Pero el problema en general cuando uno hace evaluaciones, Juan Carlos, es hasta qué punto el que decide te hace caso, ¿cierto? Claro. Puedes tener un chorro de información. Yo te puedo decir, oye, mira, Juan Carlos, no comas papitas porque las papitas engordan y porque la comida chatarra no es muy buena y no fumes porque te va a hacer daño. Yo puedo enseñarte un conjunto de información que te diga que no fumes, pero si fumas, pues vas a fumar, y si no me haces caso, pues no vas a hacer caso. Entonces, si los gobiernos, no solamente no hacen mucho caso de lo que dicen algunos estudios, si no toman en cuenta dentro de sus decisiones que las evaluaciones, que en general son objetivas, te dicen por dónde puede estar mal la cosa, si no corriges, si crees, Juan Carlos, que todo lo que tú decides como presidente es la neta y nadie está, y tú siempre estás bien y los demás están mal, si piensas así, seguramente no le irá muy bien a la población y a lo que decides para la población. Sí. Doctor Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos atentos para futuras entrevistas, futuros encuentros, si le parece. Te mando un abrazo, mano. Gracias, gracias. Continuamos con más en 2 minutos.